Buenas noches, queridos hermanos, amigos y quienes me estén escuchando. Vamos hoy a una breve reflexión sobre el capítulo 16 del libro del apóstol Juan, las Escrituras, y lo encontramos a Jesús en su última etapa de su vida. Y dice cosas muy fuertes, las cuales sus discípulos empiezan a quedar cada vez más desconcertados. Y sobre todo que les comunica todavía un poco, dice en el versículo 17, vamos a hacer un pequeño repaso rápido, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. ¿Qué es esto que nos dice todavía un poco y me veréis? Decían pues que, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Esta frase, no entendemos lo que habla, a mí me hace reflexionar realmente. En nuestra vida cristiana, muchas personas espirituales, otros no tan espirituales, usan esta terminología. El Señor me habló y me dijo. Yo no soy quizá no tengo tanto atrevimiento para aseverar que Dios me habló y me dijo. Si bien es cierto, pero digo, fui a orar, estuve en su presencia y me di cuenta de lo que Él quería. Me di cuenta de lo que Él pensaba. Me di cuenta que me transmite su pensamiento. Pero estos acá estaban perdidísimos. No podían captar qué quería decir Jesús, porque ellos no esperaban para nada que Jesús estuviera anunciando que ya pocas horas, pocos días, quedaban de su vida en la tierra, como viviente en sangre, como viviente alimentado de la vida de la sangre. Usted puede ver en Génesis que queda muy claro establecido que la vida está en la sangre. Jesús va ahora a dar un paso, y esto es lo que a veces no calibramos. Les está como tratando de preparar para lo que viene. Él va a dar un paso tremendo y va a pasar de una situación a otra sin dejar de ser Él. O sea que la vida que está en la sangre estaba en su sangre. Pero curiosamente, cuando Él derrama su sangre, derrama toda su vida. Y no quedó una gota de sangre en su cuerpo. Tanto es así que el mismo Juan esclarece y dice que el soldado que vino y le metió la lanza en su costado, le abrió le hizo un corte en donde salió sangre y agua. Y cuando uno se corta, tiene una herida, pasa más o menos algo similar. Sale sangre y después cuando para la sangre hay un líquido que sale, que es transparente. No sé si alguna vez alguien de ustedes lo observó. Yo lo he observado y sucede así. Quizá un mínimo de agua. Y eso quiere decir que los vasos de ese lugar ya están cerrados para la sangre. Y efectivamente no entiendo demasiado de esto, pero sale agua
después. Y lo subraya el apóstol Juan como algo muy interesante de analizar, que no le quedó sangre en el cuerpo, porque muchas horas fueron. Desde la flagelación, él estaba perdiendo sangre en su cuerpo. Y cuando ya no tuvo más sangre, el corazón no podía seguir funcionando. Así que el corazón se detuvo, dejó de andar, y fue allí cuando él, antes de este hecho, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dejó de respirar. A partir de ahí es el primer paso que les quería explicar, pero era como que se lo decía para que después lo entendieran. Y se lo decía también como para que nosotros, después de 2000 años, lo entendiéramos en la venida del Espíritu Santo, por gracia a nuestro ser. De manera que ahí terminó su vida en la tierra como un ser humano normal. Todos dependemos del estado de nuestra sangre, la vitalidad de nuestra sangre. El corazón solo es una bomba que bombea sangre. Jesús ya no tuvo más ninguna bomba de sangre. Jesús no tuvo más sangre. Por eso les está diciendo: yo me voy, pero volveré, y nos volveremos y nos volveremos a ver. Eso era imposible que ellos lo entendieran. Porque cuando Jesús resucita y aparece caminando y andando, no tenía sangre. Si bien todavía no estaba glorificado, que es otra categoría, él no funcionaba más sustentado por la sangre. Esto es muy curioso. A mí me hace pensar mucho, y me hace pensar también qué interesante que es que un día Él nos prometió para un día la resurrección. Pero lo que Él nos prometió, que es promesa firme del Señor: al que crea en mí, yo le doy vida eterna y lo resucitaré en el último día. Es uno de los versículos más preciosos que tenemos como promesa gigante en el futuro. Así que asomémonos, arrimémonos y veamos a este Jesús resucitado. Ellos no podían creer que era Él. Y sin embargo, este mismo Jesús resucitado es el que vino a nosotros cuando creímos en Él. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Qué pasó en nosotros? Su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que estaba circulando en el torrente sanguíneo del cuerpo de Jesús, ese mismo es el que viene a nosotros y comienza a recorrer el torrente sanguíneo de nuestro cuerpo. Se acomoda, se pliega a la sangre como se plegó el Espíritu Santo en la sangre de Jesús. Y de alguna manera nuestra sangre no es preciosa, porque suele decirse que la sangre de Jesús es sangre preciosa. ¿Por qué? Porque la derramó toda y fue el precio de nuestra vida nueva. Interesante. Por eso es preciosa, un precio infinito. Su sangre tenía la vida divina. Por naturaleza, esa vida hacía que Él, cuando caminaba antes de su muerte, llevaba la vida
de Dios. Estaba en él el Espíritu Santo, el que vivifica, el Espíritu de Cristo. Ahora, veamos. Ellos no entendieron nada. Él les dijo, yo me voy. Dentro de poco me voy. Un poco y ya estoy con ustedes. Y fueron los 3 días de su ausencia, en donde se desmoronó en ellos toda perspectiva de que esto fuera a ser cierto y les diera la posibilidad de proseguir esta vida al lado de este hombre que ya era un amigo. Al final de los 3 años, él les dijo, ahora, recién ahora les puedo llamar amigos. Porque ellos estaban como afectivamente cautivados por Jesús. Y la Escritura no establece las edades de cada uno de estos hombres. Pero Jesús era un muchacho joven. 30, 31, 32, 33, lo que más estiman. La vida de Jesús, 33 años. 3 años estuvo con ellos. Sin embargo, estaba Pedro, que era un hombre grande de experiencia. Estaba Juan, que era un jovencito. Y de los otros no se sabe la edad. Pero según lo que se puede ver por sus reacciones, por sus intervenciones, que nos narra la Escritura, allí pasaba que eran, en lo natural, el maestro era demasiado joven para ellos. Esto es lo que en nosotros, y conclusión de esta reflexión para terminar, si en nosotros no hay una consideración de este aspecto, que hoy el Espíritu Santo circula en nuestro torrente sanguíneo como circuló en el torrente sanguíneo de Jesús, limpiando toda inmundicia propia de la vida que está en la sangre del hombre. Ese es el trabajo de ese constante río de sangre en nosotros. Y vamos a estar con ese corazón activo hasta que nos vayamos. Y nos vamos a ir cuando la obra esté completa. ¿Cuál obra? La que hace el Espíritu Santo día y noche en el torrente sanguíneo, haciendo maravillas, cosas preciosas que fueron dadas con el precio de su sangre. Qué bueno para que esta noche te quedes pensando, Jesús resucitó y ahora está en mí resucitado y está tratando y preparando este cuerpo para un día también resucitarlo. Pero su Espíritu en mí es el Espíritu Santo, es el Espíritu resucitado de Cristo que vive en mí. Así que cuidado con lo que pienso, cuidado con lo que hago, cuidado con mis proyectos. ¿Son del Hijo de Dios o son del hijo de la carne e hijo del mundo? Piénsalo. Hay que pensar en esto para tener la vivencia y la efervescencia del Jesús resucitado adentro. ¿Sí? Que el Señor te bendiga entonces.